Amix, lo que les voy a contar en este video, si lo quieres leer, lo puedes encontrar en el libro 2 desde el capítulo 74, así que disfruta del spoiler. Después de que Xie Liang se aseguró que el chico con vendajes estaba comiendo, regresó su atención a su reunión con Feng Xin y Mu Qing, pues tenían que solucionar lo de la sequía en Zhong'an. Xie Liang informó a sus ayudantes que como no había en Xianle, tenían que ir a otros reinos a pedir agua, aunque esto no era algo factible, pues tendrían que pedir dispositivos espirituales a los dioses del agua para poder crear agua y llevarla a Xianle. Además, tendría que pasar por los terrenos de otros dioses marciales, quienes no estarían contentos con esto, pero pensaba que esto por lo menos era mejor que no hacer nada, así que le encargó a sus ayudantes que continuaran vigilando el área de Zhong'an, mientras él iba a la corte celestial por ayuda. En la corte celestial le dijeron dónde se encontraba la residencia de la señora de la lluvia, así que sin perder el tiempo, Xie Liang la fue a visitar. Cuando llegó a un pintoresco pueblo, se encontró con personas que se transformaban en bueyes y hacían el arado de los campos. Entonces comprendió que allí no vivía ni un mortal y habló con confianza con unos granjeros que lo miraban y trabajaban allí. Ellos le dijeron que su señora estaba herida y no le gustaban los desconocidos, por lo que no lo recibiría ese día. Sin embargo, sabía que podría ir a verla, pues todos los dioses del agua sabían de la catástrofe de Xianle, pero no querían ayudar. Así, la señora de la lluvia dejó con su gente su dispositivo espiritual para mover el agua de un lugar a otro, por lo que Xianle no podría crear agua de la nada, pero sí mover las nubes y los ríos. Él se sintió profundamente agradecido con la señora del agua de la lluvia, y con el dispositivo en sus manos, movió el agua de un lago y la llevó a la zona más afectada de Zhong'an, haciendo llover por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, esta lluvia duró poco tiempo. Mu Qing se dio cuenta de que Xie Liang había regresado y lo regañó por haberse ido por varios días, abandonando las peticiones que sus devotos hacían en el templo. Y Xie Liang preguntó por qué no habían atendido las peticiones importantes, pero su asistente dijo que eso haría, pero que había un montón de peticiones en las que ellos no tenían derecho para atender. Xie Liang sabía por qué Mu Qing estaba tan preocupado, pues él era un dios marcial y los devotos del príncipe heredero eran su pilar, la fuente de sus poderes espirituales. Lo que estaba haciendo no era diferente a abandonar su base, y si no tenía cuidado, ambas partes sufrirían. Xie Liang solo respondió que hacía esto porque no quería que estallara un levantamiento en Zhong'an, pues si eso pasaba, todo Xianle se vería afectado. Sin embargo, ya había un levantamiento entre los residentes de la capital imperial y algunos refugiados de Zhong'an, quienes habían llegado a la capital para asentarse ahí y sobrevivir a la sequía. El conflicto surgió porque los ciudadanos de la capital decían que los refugiados eran violentos y los agredían por nada, y también los acusaron de robarse sus animales y comerlos. Ahora que había 500 refugiados sobreviviendo en chozas improvisadas en un campo de la capital que los habitantes reales usaban como un espacio de ocio, todos los conflictos, por más pequeños que fueran, se hacían grandes, sin importar lo mucho que se esforzara Xie Liang para llevar agua con su propio poder espiritual. Y el sombrero de la señora de la lluvia no pudo lograr detener la migración, así que después de un mes, miles de personas de Zhong'an comenzaron a llegar a la capital imperial. Como las disputas entre refugiados y ciudadanos imperiales cada vez eran más frecuentes y más violentas, para el siguiente mes el rey de Xianle declaró que los ciudadanos de Zhong'an serían expulsados de la capital, pero que se les daría una cantidad de dinero para poder asentarse en otro lugar. Para evitar que llegaran más personas a vivir a la capital, se cerraron las puertas de la ciudad. Los miles de migrantes que recién habían llegado no querían marcharse porque ya estaban cansados y enfermos, así que se quedaron ahí exigiendo al rey que abriera las puertas. Al quinto día, cuando Xie Liang no estaba vigilando a la gente afuera de las puertas, una pareja sostenía a su hijo en brazos porque estaba al borde de la muerte y necesitaban un doctor. Como los soldados de la muralla no los dejaban pasar y tampoco quisieron enviar a un doctor, el padre desesperado puso al niño en un costal en su espalda. La madre le dio un amuleto de protección del príncipe heredero y le pidieron que protegiera al señor mientras escalaba la gran muralla para entrar a la ciudad. Gracias al amuleto de protección, Xie Liang pudo escuchar ligeramente la petición de entre tantas peticiones que escuchaba al mismo tiempo, pero cuando se apresuró a llegar, solo fue testigo de cómo un soldado de la muralla cortó la cuerda que usaba el hombre para escalar
girar provocando su caída. Al impactar contra el suelo, aplastó a su hijo y los dos murieron. Las miles de personas que estaban afuera de las puertas observaron impactados la cruel escena y se enfurecieron con el rey por favorecer a los ricos de la capital y no querer ayudar ni siquiera a un niño enfermo, que también era ciudadano de Xianle. Desde que Xianliang nació, nunca había presenciado una situación como esta. Ni siquiera cuando peleaba contra monstruos y demonios se había sentido tan agobiado. De pronto, Lang Jing, el padre que había cruzado medio país con su bebé enfermo, subió hasta lo alto de la muralla y mató al soldado que había cortado la cuerda. Después de unos días, los refugiados lograron reunir a algunos miles de hombres, todos con asas, rastrillos, rocas, ramas, y regresaron para un combate contra el ejército imperial. Aunque este choque fue un desastre, no fue en vano, pues Lang Jing invadió la torre del castillo y regresó con algunas bolsas grandes de grano y armas. Su naturaleza era similar a la de los bandidos y atacaban a los soldados de las puertas una y otra vez, y cada vez eran más diestros en batalla. También hubo innumerables oleadas de nuevos refugiados que se unieron, aumentando significativamente el tamaño del grupo. Entonces, Xianliang ya no podía quedarse sentado en la muralla solo observando, por lo que regresó al reino celestial. Corrió directamente hacia el gran salón marcial para irrumpir en él. Jungwu, el emperador celestial, estaba ocupado atendiendo a unos oficiales, pero Xianliang no podía esperar, así que los interrumpió e informó al emperador que regresaría al reino mortal. Los oficiales celestiales se sobresaltaron e inmediatamente se taparon la boca. Guardando silencio, Jungwu lo miró por un momento, luego se levantó de su trono y le dijo que estaba al tanto de la situación de Xianle, pero que debía de mantener la calma. Xianliang dijo que no había ido para pedirle permiso, sino que solo le estaba informando lo que iba a hacer. Jungwu le advirtió que si descendía al reino mortal estaría violando las normas celestiales, pero Xianliang solo respondió que si tenía que ser así, que entonces que así fuera. Los oficiales celestiales pensaron que Xianliang era demasiado arrogante para hablarle de esta manera al emperador celestial. Poco después, Xianliang se inclinó ante el emperador y le dijo ya más calmado que le permitiera ir a la guerra en Xianle, pues con su ayuda el número de muertos sería menor y el conflicto terminaría pronto, y que una vez todo en Xianle estuviera solucionado, regresaría para ser castigado por el mismo Jungwu. Después de haber dicho lo que tenía que decir, permaneció en postura de reverencia y se retiró. Jungwu lo llamó gritando su nombre. Él se detuvo, pero no se giró, y el emperador le advirtió que no podía salvar a todos, por lo que él, muy molesto, dijo: Si puedo o no, no lo sabré hasta que lo haya intentado. Lo primero que Xianliang hizo después de regresar al mundo mortal en forma sólida fue ir al Palacio Imperial, pero el encuentro con sus padres no sucedió como esperaba, pues aunque en un principio la reina estaba feliz por volver a ver a su hijo, el rey se sintió ofendido, pues significaba que era una basura como gobernante, que hasta su hijo, que había ascendido al cielo a los 17 años y no sabía nada de política, descendió para hacer su trabajo. Así que después de una discusión entre ellos, el rey le gritó que regresara a los cielos y nunca más regresara. Sin decir ni una palabra, Xianliang le hizo una reverencia y se retiró. Después de salir del palacio, Xianliang entró en un callejón en donde de la nada aparecieron Feng Xin y Mu Qing y le preguntaron si era verdad que le había pedido al emperador celestial que le permitiera descender al reino mortal. Ellos dos estaban preocupados por las acciones de Xianliang, pues ellos, como sus subordinados, tendrían que ir a donde sea que Xianliang vaya, y Mu Qing no quería regresar a la tierra. Mientras caminaban apurados y discutían, se encontraron con una manifestación de los ciudadanos de Xianle que exigían al rey aniquilar a todos los refugiados de Zhong'an, pues tenían una larga lista de todos los crímenes que habían cometido desde que llegaron a la capital imperial. Esta protesta estaba liderada por una joven mujer que había sido víctima de uno de los refugiados de Zhong'an. Ella quería que todos los refugiados fueran encarcelados y castigados severamente. El parlamento de Xianle ya estaba discutiendo la posibilidad de llevar esa petición a cabo. Pronto, Xianliang se dio cuenta que todo era más complicado de lo que pensaba. Mientras observaba la propuesta, Mu Qing de la nada le pidió a Xianliang que regresara con el emperador celestial y se disculpara con él, pues en el punto en donde se encontraba el conflicto, ya todo estaba perdido y la guerra sería inevitable y no podría ayudar a nadie. Era tal como Jungwu le había dicho. Xianliang dijo con gravedad: ¡No!
y se marchó. Xie Liang se hizo presente en el mundo terrenal con su forma de divinidad en medio de la manifestación. En cuanto las personas lo reconocieron, lo rodearon para verlo mejor y preguntarle si les ayudaría a vencer a los refugiados. Xie Liang solo dijo que estaba ahí para proteger a todos en su reino. Feng Xin y Mu Qing, que estaban junto a él, escuchaban atentamente, pero no podían estar seguros de lo que significaban exactamente esas palabras. Finalmente, Xie Liang les pidió a todos que creyeran en él, pues sus oraciones le darían poder para protegerlos a todos. La gente se volvió loca, pues solo querían escuchar que alguien los apoyaba, y luego todos estallaron en fervientes vítores para después postrarse ante él. Cuando toda la gente se fue, todo lo que quedó atrás fue un aire lleno de polvo, pero Xie Liang notó algo en el piso. Se acercó y se agachó para recogerlo. Era una sola flor. Después de haber sido pisoteada por muchos, era casi el color de la suciedad. Solo quedaban unos pocos pétalos rasgados que aún conservaban su tinte original de pureza. Después de recoger la flor, ya más calmado regresó al palacio, en donde habló con su padre y acordaron que Xie Liang ayudaría en el ejército. Como dios marcial, el descenso de Xie Liang significaba que tenía que ser efectivo en el campo de batalla. Por lo tanto, el ejército había hecho una campaña muy ruidosa en donde decían que el ejército del príncipe heredero era el ejército de Dios. Gracias a esto, no pasó mucho tiempo antes de que un gran número de jóvenes en el reino se alistaran con entusiasmo. Las noticias del ejército de Dios pronto llegaron hasta los refugiados inicialmente. Todavía estaban bastante activos en sus asedios, pero de repente todo se detuvo, como si tuvieran miedo y estuvieran almacenando el poder en silencio. Esto hizo que los soldados en Xie Liang se pusieran nerviosos y sin cesar le describieron a Xie Liang lo aterrador que era Lang Jing. Escuchar ese nombre y recordar el cadáver de ese bebé de ese día siempre hacía que Xie Liang se sintiera complicado. 2 meses después, los refugiados de Zhong'an finalmente volvieron a atacar en esta batalla. Xie Liang solo trajo una espada de luz y ni siquiera usó ninguna armadura. No pasaron 2 horas antes de que terminara la batalla. Pasó un momento hasta que se dieron cuenta de su abrumadora victoria y saltaron, alzando sus espadas al cielo, gritando de alegría. Esa noche, los soldados de Xianle celebraron una fiesta de victorias sobre las torres. Los vítores fueron infinitos mientras levantaban sus copas para alabar a Taixi Dianxia. Sin embargo, Xie Liang rechazó todo el vino y abandonó la fiesta para ir al borde de una esquina de la torre para sentir la brisa y la sobriedad. Xie Liang se apoyó contra el muro e inhaló profundamente. Poco después, se acercaron sonidos de 2 pisadas. Incluso sin voltear la cabeza, sabía quiénes eran. Xie Liang preguntó si no iban a beber y a celebrar un poco, pero Feng Xin dijo que no había nada que celebrar, pues esa era una situación complicada. Aunque ganaron esta ronda, en realidad, este ataque fue más fuerte que cualquier ataque anterior de Zhong'an. Ahora los refugiados ya no parecían un tumulto de personas, sino que cada vez parecían más un ejército bien organizado. Ante la cansada apariencia de Xie Liang, Feng Xin le preguntó si aún seguía creando lluvia en Zhong'an, y cuando el príncipe respondió que sí, su subordinado le recordó que eso ya no serviría de nada. Pero el príncipe dijo que él no estaba aliviando la sequía para que los refugiados regresaran a Zhong'an, sino para que las personas que decidieron quedarse a pesar de la sequía. Al escucharlo hablar, Feng Xin todavía estaba preocupado y le preguntó si estaba soportando bien el cansancio. Xie Liang respondió que estaba bien, pues tenía 8000 templos con suficientes devotos. La mano del príncipe rodeó los hombros de Mu Qing y suspiró antes de agradecerle a sus 2 subordinados por estar con él y ayudarle en todo, incluso en el campo de batalla. Los labios de Xie Liang finalmente se curvaron hacia arriba, pero la sonrisa no duró mucho, pues de repente había escuchado ruidos extraños cerca de ellos. Agitó su espada y sacó una sombra de la esquina del muro. Esa persona había estado escondida en la esquina durante mucho tiempo, aguantando la respiración y no había sido notada. Inicialmente, Xie Liang solo había querido apuntarle al cuello con la punta de su espada para asustarlo, pero ese día había estado matando de forma demasiado agresiva en el campo de batalla. Sus brazos aún temblaban y sus manos perdían el control. El simple movimiento fue demasiado poderoso y tiró a esa persona directa sobre el muro. A la luz de la luna, en el aire, los 3 pudieron ver claramente que el uniforme y el equipo de esa persona pertenecía a su ejército y que parecía ser un niño de 15 o 16 años. Y un segundo después, el niño cayó hacia abajo, pero Xie Liang enganchó un pie en la barda de su cuerpo, se inclinó hacia abajo y rápidamente extendió un brazo para tirar y logró agarrarse del brazo del otro. El cuerpo de ese joven soldado colgó en el aire y se balanceó varias veces antes de que él mirara hacia arriba. Al tomar prestada la tenue luz de la luna, Xie Liang vio su rostro y sus ojos se ensancharon un poco.
Los brazos y la cabeza de ese joven soldado estaban envueltos en vendas e incluso había manchas de sangre en ellos que parecían estar cubiertas de heridas. No era nada extraño. Después de la batalla de hoy, había muchos soldados heridos que estaban envueltos así. Sin embargo, que se escondiera en las sombras sin hacer un sonido era altamente sospechoso. Este joven soldado era claramente un niño apenas mayor de edad. Mu King dijo que el joven podría ser un espía de Jong-an y que debían matarlo. Feng Xing, sin embargo, estaba desconcertado y le preguntó al príncipe heredero si no reconocía a ese mocoso, pues ese día en la batalla todo el tiempo estuvo enfrente de Xianliang peleando y atacando como si no tuviera miedo de morir. Xianliang se sorprendió un poco. En medio de los asesinatos durante el día, no tuvo tiempo de darse cuenta de nada más, solo que si alguien levantaba una espada para luchar contra él, se balanceaba para contraatacar, por lo que no se fijó en ninguno de los soldados. Mu King seguía insistiendo en que podría ser un espía enemigo, pero Xianliang y Feng Xing no le creyeron, pues esta no era la primera vez que algún joven soldado se escabullía para ver de cerca al dios marcial que había descendido del cielo. Xianliang se giró hacia el chico y se disculpó por haberlo asustado al casi tirarlo por el borde de la barda. Antes de que el príncipe terminara de hablar, el chico corrió hacia él como si quisiera atacarlo. Xianliang lo esquivó y estuvo a punto de golpearlo con su espada, pero justo antes de que la espada alcanzara al chico, Xianliang sintió una ráfaga de aire detrás de él. Su mano cambió de rumbo bruscamente y giró para atrapar una flecha que apuntaba hacia su espalda. Resultó que el chico corrió para cubrirlo porque vio un parpadeo de esa flecha volando por el aire. En la flecha venía atado un pedazo de la túnica verde de Qi Rong. Xianliang, aún sabiendo que podría ser una trampa del enemigo, dijo que iría a buscar a su primo porque podría haber sido secuestrado por Lang Jing, y también le ordenó a sus amigos que vigilaran la puerta de la ciudad. Uno de ellos le preguntó si no iba a llevar a nadie con él. Xianliang respondió que no, porque no quería desplegar al ejército solo para rescatar a Qi Rong, así que pensaba ir él solo. Luego empujó a la pared ligeramente y saltó, aterrizando suavemente en el suelo, y se lanzó rápidamente en la dirección en que Lang Jing había disparado la flecha. Después de correr un rato, escuchó pasos detrás de él y cuando giró la cabeza para mirar, vio a ese joven soldado. Xianliang le gritó que no necesitaba ayuda y que se regresara al campamento. Ese chico negó con la cabeza. Xianliang volvió a gritarle que se regresara y después aceleró el paso tanto que en un instante dejó a ese chico tan atrás que ya no se le podía ver. Después de correr por 6 millas, llegó a la cima de una montaña en donde se encontraba Qi Rong colgado de un árbol con la cabeza hacia el suelo. Debido a la golpiza que le habían dado, estaba todo cubierto de su propia sangre e incluso uno de sus ojos estaba ennegrecido. Xianliang lo bajó del árbol y abofeteó su rostro para hacer que recuperara la conciencia. En ese momento, sintió la presencia de otra persona. Cuando se giró, se encontró cara a cara con Lang Jing. Los dos se enfrentaron un par de veces y no pasó mucho tiempo antes de que Xianliang tirara la espada de Lang Jing. Entonces, Xianliang le dio una patada en las piernas, haciendo que se tropezara y llevó la espada a la garganta para terminar la pelea. Lang Jing, recostado en el suelo, miró a Xianliang fijamente a los ojos y le preguntó si creía que lo que estaba haciendo era lo correcto. El príncipe no pudo responder a la pregunta, porque aunque pensaba que pelear en la batalla para defender a Xianle de la transgresión era el mejor curso de acción, algo en su interior le decía que no estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces intentó negociar con el líder de los refugiados y dijo que si querían agua, él haría que lloviera en Jong-an. Si querían oro, entonces le daría las enormes estatuas de oro de sus templos. Si necesitaban comida, encontraría una manera para solucionarlo, pero que no empezara una guerra. Lang Jing de inmediato soltó que no quería nada ni necesitaba nada de eso, pues todo lo que quería era que Xianle dejara de existir. Al escucharlo, Xianliang supo lo que debía hacer. La espada en la mano de Xianliang se sostuvo con una mano, pero ahora la agarró con ambas manos. Justo cuando estaba a punto de perforar la garganta de Lang Jing con sus manos temblorosas, de repente se escuchó un sonido extraño detrás de él y luego una carcajada. Xianliang se sobresaltó y cuando miró hacia atrás, sus ojos se agrandaron. Esa persona llevaba un traje funerario blanco, su rostro tenía una máscara blanca y esa máscara era extremadamente extraña, con la mitad de la cara llorando y la otra mitad sonriendo. Cuando vio a Xianliang mirar hacia atrás, levantó las manos y lentamente aplaudió con una carcajada que salía de sus labios, causándole un escalofrío a Xianliang y le preguntó qué era, porque su instinto le decía que esa cosa no era humana. Antes de que la cosa respondiera, se abrió una brecha en la tierra y se tragó a Lang Jing, evitando que Xianliang lo perforara con la espada. ¡Hasta
hasta aquí vamos a dejar la parte 3 de la novela de la bendición del oficial del cielo. Amix, perdónenme si me tardo con los resúmenes. Prometo tenerlos más rápido, pero como está súper revuelta la historia, pues estoy leyendo y releyendo las novelas para ordenar los sucesos cronológicamente. Pero les prometo que tendrán la continuación más rápido. Gracias a todos por su apoyo a esta hermosa historia de amor. Y también gracias a mis Amix y Amix especiales por su apoyo constante al canal. Los amo a todos y amo leer sus comentarios en el próximo spoiler.